Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda, Dios fiel siempre será. Un cordial saludo, queridos televidentes. Bienvenidos a este espacio en el que venimos hablando sobre la esperanza que no defrauda, recordando esa invitación de la carta a los Hebreos: Jesucristo es el ancla firme y confiable para el alma, y las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5, la esperanza no defrauda. Y venimos señalando las características por las cuales decimos que la sociedad está en crisis, en una crisis de esperanza. Por eso hemos mirado primero que todo la desmitificación del progreso, también el fin de la historia, y ahora los invito a ver otras características de esta sociedad en crisis de esperanza. Un tercer elemento es la pérdida de horizonte. Cuando experimentamos que se llega al final de la historia, pues la sociedad moderna se queda sin horizonte, sin orientación, sin punto de referencia, sin metas. Y hay un autor italiano, Gianni Vattimo, que dice precisamente que la filosofía no puede ni debe enseñar a dónde nos dirigimos, sino a vivir en la condición de que no se dirige a ninguna parte. Entonces la humanidad parece estar llegando a su vejez. Los acontecimientos se atropellan unos a otros, pero no conducen a nada nuevo. El progreso se convierte en rutina y todos experimentamos de cierta manera esta realidad, la rutina de la vida, el cansancio, la rutina del trabajo, de nuestros quehaceres diarios. Y aparece entonces la cultura del consumismo, que va empezando a producir una novedad de productos, pero solo para mantener el sistema en el más absoluto inmovilismo. Por eso sentimos que como que el tiempo corre más rápido, porque todo como que lo tenemos a la mano. Un filósofo español, José María Mardones, decía que no esperar nada de la historia conduce a esperar resignados que se sucedan ininterrumpidas las irracionalidades del sistema. Y entonces la consecuencia inevitable de esta pérdida de horizonte es el cansancio. Y ese cansancio, pues, afecta todos los niveles de la vida. Un cansancio a nivel personal, un cansancio a nivel profesional, a nivel vocacional. Occidente está profundamente cansado de sí mismo, y los europeos, pues también y los occidentales estamos cansados de ese occidente que constituye nuestro espacio vital, nuestro humus histórico, cultural. Entonces va apareciendo y cobrando fuerza la propuesta de Nietzsche, el nihilismo, que se extiende en las sociedades hastiadas del primer mundo, que no es el nihilismo activo y luchador, sino un nihilismo fatigado, hecho de indiferencia, de pasividad, de frustración. Entonces el hombre moderno es fundamentalmente espectador. Nos convertimos en eso, en espectadores, cuando la realidad es que tenemos que estar activos en lo que estamos haciendo. Nos volvemos seres pasivos que participamos en un engranaje que no está promovido por el mismo ser humano y cuyo horizonte pues como que no se llega a alcanzar. La filosofía moderna, por ejemplo, ha hecho el futuro presente y más nuestro. Ha cambiado el más allá por el más acá, el más arriba o el cielo sobre nuestras cabezas por el más abajo, la tierra bajo nuestros pies. Y esto ha modificado radicalmente la concepción de la esperanza. Quizá fue Nietzsche el autor que más lúcidamente vio la enorme repercusión de estos cambios, resultado de lo que él proclamó la muerte de Dios, y borraba la frontera entre el arriba y el abajo, el más allá y el más acá. Pues la humanidad perdió su orientación, comienza a dar tumbos de despiste, desorientación.
Entonces al hombre moderno confiado en la razón se le oscureció el horizonte. El mundo, la historia, cerrados sobre sí mismos, parecen no tener apertura hacia la trascendencia, hacia un más allá, y entonces encontramos culturas que quieren sacar a Dios de su horizonte, de sus vidas, de todo aquello que le señale esa oportunidad de la trascendencia. Entonces el hombre moderno apenas mira hacia arriba o hacia el más allá, y cuando lo hace, pues no divisa nada. Es el mejor, en el mejor de los casos, se atreve a mirar un poquito hacia adelante, y el futuro se ha convertido en tarea y en empresa. Ha dejado de ser objeto de esperanza, es decir, el futuro lo vamos construyendo nosotros y en eso nos vamos empeñando, y entonces como que se le quita el pie, la razón de ser, a la esperanza que nos motiva a seguir adelante. Lamentablemente entonces la conciencia, la sensibilidad y el comportamiento moral se han debilitado en otras áreas importantes de la vida humana. Aparece la corrupción pública, la corrupción privada, ese oportunismo predominante en la política, la explosión sexual de nuestro tiempo, la inestabilidad del matrimonio, el déficit del humanismo, la escasa sensibilidad ética frecuente en los medios de comunicación social. Estos son simplemente algunos indicadores preocupantes de la realidad en que vivimos, y estos fenómenos, cuando los vamos estudiando poco a poco, o los vamos afrontando, nos damos cuenta que van desmoralizando a los ciudadanos sensibles y van induciendo en ellos un sentimiento de decadencia moral que mina su esperanza, un pesimismo, como que no nos deja salir adelante. Decía el Papa Benedicto XVI que debemos fijarnos brevemente en esas dos etapas esenciales de la concreción política de esa esperanza, porque son de gran importancia para el camino y para la esperanza cristiana, para su comprensión, para su persistencia. Y él hace referencia a dos grandes acontecimientos. El primero, la Revolución Francesa, porque cuando se proclama la Revolución Francesa en 1789, allí se dio un intento de instaurar el dominio de la razón, el dominio de la libertad, también de manera políticamente real. Y entonces la Europa de la Ilustración o de la Revolución Francesa, en un primer momento fue contemplando fascinada esos acontecimientos, pero ante su evolución ha tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la razón y sobre la libertad. Y por lo que se refiere a esos dos grandes temas, la razón y la libertad, pues entonces solo se pueden señalar esas cuestiones relacionadas con ellos. Y dice el Papa que la razón es el gran don de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la irracionalidad es también un objetivo de la fe cristiana. Pero ¿cuándo domina realmente la razón? Se pregunta el Papa Benedicto. ¿Acaso cuando se ha apartado de Dios? ¿Cuándo se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del hacer es ya toda la razón. Recordemos que siempre se plantea esa discusión o disputa entre la razón y la fe, pero es el hombre el que hace esa separación, cuando en realidad, como dicen los padres de la iglesia, la razón y la fe son las dos alas de la verdad, decía San Ireneo. Y si el progreso para hacer progreso necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y entre el mal. Y solo de este modo se convierte en una razón realmente humana, solo se vuelve humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad, y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí mismo. En el caso contrario, entonces, la situación del hombre en el desequilibrio entre la capacidad material por un lado y la falta de juicio del corazón por otro se convierte en una amenaza para sí mismo y para la creación. Y en el siglo XVIII, entonces, no faltó la fe en el progreso como una nueva forma de la esperanza humana, y siguió considerando la razón y la libertad como esa estrella guía que se debía seguir en el camino de la esperanza. Sin embargo, el avance cada vez más rápido del desarrollo técnico, la industrialización que comportaba, crearon muy pronto una situación social completamente nueva. Se formó la clase de los trabajadores de la industria y el así llamado proletariado industrial.
Debemos tener claro entonces que eso no podía continuar y es necesario un cambio, y el cambio supone la convulsión, el abatimiento de toda la estructura de la sociedad burguesa. Y después de la Revolución Industrial de 1789, pues la revolución burguesa había llegado la hora de una nueva revolución, la revolución del proletariado. El progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal, a pequeños pasos, y hacía falta entonces ese salto revolucionario. El cristiano, enraizado en la fe y por tanto en la palabra de Dios, que revela su amor infinito y su plan de salvación, tiene como horizonte de su vida y de su esperanza el reino de Dios con todas sus implicaciones. La unión plena con Dios mismo es la visión cara a cara y en el amor, la liberación total del pecado y las limitaciones de la condición presente, la gozosa hermandad de la humanidad redimida, la resurrección de los cuerpos, la transformación del cosmos en los nuevos cielos y la tierra nueva. Ese es el gran horizonte que no está constituido por una realidad que aparecerá al final de los tiempos como surgida de la nada, sino por una realidad trascendente, pero relacionada en la historia de la que será su coronación. La fe cristiana no predica entonces una plenitud precedida de un vacío, sino una plenitud que se anticipa en el tiempo y en la que el cristiano ha de inspirar su vida cotidiana. El cristiano entonces, frente a esta pérdida de horizonte del ser humano en la sociedad actual, está llamado a la santidad y por tanto a esa unión con Dios que se acreciente día a día. Por eso el cristiano es un soñador en el sentido más noble de la palabra, es un hombre espoleado a soñar, invitado, empujado a soñar, a tener como horizonte concreto y vital de su existencia esa amistad con Dios, la fraternidad con los hombres, el triunfo del bien sobre el mal. El cristiano no puede contentarse con poco en su vida personal, ni tampoco en su vida colectiva. En el fondo estamos diciendo que ese horizonte sin esperanza, ese horizonte sin sentido, pues tendrá que llegar a encontrar la verdadera razón de ser, volver a encontrar su horizonte, recuperar su esperanza. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Otra de las características de una sociedad en crisis de esperanza es el disfrute de lo inmediato. Cuando no se espera nada del futuro, lo mejor es vivir el día a día y disfrutar al máximo del momento presente. Es la hora de buscar entonces las salidas de escape que la cultura del hedonismo, del placer por el placer, del pragmatismo pueden ofrecer ahora mismo. Y si el hombre moderno estaba obsesionado por la producción, el hombre actual o posmoderno lo está por el consumo. Por eso tenemos hoy una crisis también de consumo, donde no predomina la ambición, el afán de superación, el espíritu de empresa y aventura. Una vez que uno se ha instalado con cierta seguridad, lo importante es retirarse al santuario de la vida privada, disfrutar de todo placer ahora mismo. Por eso la vida es placer y si no, no es nada. Y nos encontramos de nuevo ante la pregunta, ¿qué podemos esperar? Es necesario una autocrítica de la edad moderna en diálogo con el cristianismo y con su concepción de la esperanza. El Papa Benedicto insistía en esa encíclica sobre la esperanza que en este diálogo los cristianos, en el contexto de sus conocimientos y experiencias, también tienen que aprender de nuevo en qué consiste realmente su esperanza, la esperanza cristiana. ¿Qué tenemos los cristianos que ofrecerle al mundo? ¿Qué es, por el contrario, lo que no le podemos ofrecer? Y insistía el Papa que es necesario que en la autocrítica de la edad moderna confluya también una autocrítica del cristianismo moderno que debe aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de sus propias raíces. Pero viene también otra característica de este siglo o de esta sociedad sin sentido, y es el vacío del quehacer utópico, donde la convivencia social se ve despojada de su quehacer utópico. Es decir, que son pocos los que se comprometen a fondo para que las cosas sean diferentes.
Siempre nos quejamos de una falta de compromiso en todo. No nos queremos comprometer. Asistimos más bien a una gran indiferencia hacia las cuestiones colectivas. Cada uno se preocupa de sí mismo, se extiende por todas partes una cultura narcisista del cuidado del propio cuerpo. Por eso están en boga los gimnasios, la búsqueda de paz interior, técnicas de meditación trascendental, el equilibrio psíquico, que un montón de terapias grupales donde hay una búsqueda personal, una búsqueda de sí. Mientras tanto, va creciendo la apatía democrática, el desprestigio de las instituciones políticas, el empobrecimiento de la vida pública. La democracia no genera ilusión, no concita los esfuerzos de las gentes para crear un futuro mejor. Los políticos se han convertido en administradores más o menos eficaces de unas maquinarias ya obsoletas y los ciudadanos votantes en individuos que se acercan cada tanto a las urnas sin ninguna ilusión con respecto al significado de su voto. Entonces la utopía es la concreción concretísima del hombre. La utopía es que puede ser o puede no ser, es un ideal. Por eso la raíz de estas variadas situaciones que remiten a una trascendencia reside quizás en eso que la reflexión moderna ha convenido en llamar principio esperanza. Y el principio esperanza se entiende ese enorme potencial, inagotable potencial y dinamismo de la existencia humana que le permite decir conscientemente y constantemente no a cualquier realidad concreta y limitada que encuentre. Entonces el hombre dice no a la muerte. El hombre dice no a las limitaciones espaciotemporales, a los modelos sociales, culturales, no a las barreras que limitan su saber, su querer, su sentir, su amor. Y a través de ese no se percibe en el fondo un sí radical, que es el móvil a la fuerza y la fuerza del no. El hombre dice no porque primero dice que sí, un sí a la vida, por lo tanto no a la muerte. Un sí al sentido, por lo tanto un no al sinsentido. Un sí a lo ilimitado, a la plenitud, a la total convergencia realizadora de los dinamismos que siente y vivencia dentro de su existencia. Y aun cuando no entreve a la plenitud total en el horizonte de las concreciones históricas, lo anhela, sin embargo, con una esperanza jamás debilitada. La pregunta es precisamente, ¿se realizarán algún día todos esos dinamismos latentes de la vida humana? ¿Podrá el espíritu en su sed insaciable de ver, de saber, de sentir, de amar, de comulgar con toda la realidad, llegar totalmente a sí mismo y encontrar su total realización? Y hay que responder que la creación permanente de utopías da testimonio de esa irrefrenable esperanza del hombre. El ser humano es un ser utópico. Siempre estamos buscando una razón de ser, una esperanza. De la concreción del hombre. Por eso, frente al sufrimiento de los vencidos, de los humillados de la historia, uno se pregunta, ¿habrá algún futuro? Y ante una situación existencial semejante, pues solo existen dos tomas de postura posibles: la afirmación de un sentido, y entonces surge la fe, o la negación de ese sentido, y de allí emergen el ateísmo, el escepticismo, el agnosticismo, el sinsentido y la desesperanza. Ahora, todos tenemos una tendencia utópica. Todos tendemos a dar soluciones generales y definitivas para arreglar el mundo, o por lo menos nuestro propio mundo. Todos vemos claro lo que habría que hacer. Es bueno pensar en cómo mejorar las cosas porque hay muchas que están a nuestro alcance y realmente las podemos arreglar. Pero cualquier solución importante, cualquier solución profunda de las cosas humanas pasa primero por arreglar nuestros corazones. Y a ese fondo solo llega Dios. En la medida en que cada uno quiere y le deja, en la medida en que desea sinceramente ser honrado y cuenta con su gracia. Por eso nosotros sabemos que el cambio tiene que empezar por el interior, por nuestro corazón, por nuestro propio ser. Si cambiamos nuestro interior, cambiamos al hombre, cambiamos el mundo, hay esperanza. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar.
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre, que sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos son los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Dichosos son Dichosos son los vividos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra característica de este mundo sin esperanza, de una sociedad sin esperanza, es el de las consecuencias de la guerra económica. Ya hemos mencionado que en nombre de la razón, en nombre de la libertad, se producen unos cambios, se dan unas utopías, hay una crisis de consumo, pero esta crisis generalizada de esperanza es también vivida de manera diferente en los diversos puntos del planeta como consecuencia de la guerra económica que se produce en el interior de la comunidad internacional. Mientras hay unos pueblos privilegiados, las grandes potencias, Estados Unidos, Japón, Europa, compiten entre sí para consolidar su poderío económico, los países subdesarrollados, continentes latinoamericanos, el tercer mundo como lo llaman, ven cada vez más amenazado su precario futuro y el continente africano pues queda prácticamente excluido. Al mismo tiempo, en Europa se va configurando una sociedad cada vez más segmentada. El sector integrado que tiene asegurado su trabajo y nivel de vida disfruta del bienestar, aislándose en su propio mundo de manera cada vez más individualista e insolidaria. El sector amenazado, que ve en peligro su estabilidad laboral y social, lucha por no quedar descolgado. Entonces aparecen que contratos temporales, trabajos precarios, al tiempo que crece su desconfianza en la sociedad y su miedo a caer en una pendiente irreversible hacia la pobreza, teniendo presente que sin trabajo y sin posibilidades han caído ya en la desesperanza. No creen en los políticos, no sienten en ninguna parte la solidaridad de clase. El futuro se cierra. Nunca el ser humano ha sabido tanto de sus orígenes y tampoco de su destino. Muchos pensadores perspicaces encuentran nuestro mundo occidental muy rico en medios, pero muy pobre en fines. Y el clima espiritual de nuestro tiempo, reflejado por los pensadores posmodernos,
adolece de un notable debilitamiento del sentido de la vida humana. Cuando el futuro se nubla, el sentido de la vida se debilita y con él va desfalleciendo nuestra esperanza. Por eso la fe, la esperanza es necesaria para vivir. Está hecha de convicciones, de firmezas, de estima, de valoración. Las personas luchan, las personas aman, sufren solamente por aquello en lo que creen y están dispuestas a luchar, están dispuestas a amar, a sufrir por algo precisamente porque encuentran en ello sentido y valor, porque consideran que vale la pena. La fe es la fuente que da sentido en la vida de las personas y solo tiene sentido la vida cuando se cree en algo o en alguien. Solo vale la pena vivir cuando hay algo o alguien por quien vivir, por quien luchar, a quien amar, por quien sufrir, por quien vivir e incluso por quien dar la vida. Y cuando no se cree en nada ni en nadie, la vida pierde sentido y sabor. No vale la pena vivir, no hay motivos para la lucha, no hay motivos para el trabajo, para el amor, para el sacrificio. Decía el Papa Benedicto XVI, preguntémonos de nuevo qué podemos esperar y qué es lo que no podemos esperar. Y ante todo, hemos de constatar que un progreso acumulativo solo es posible en lo material. Aquí, en el conocimiento progresivo de las estructuras de la materia, en relación con los inventos cada día más avanzados, hay claramente una continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. En cambio, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una posibilidad similar de incremento por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No están ya nunca tomadas para nosotros, por otros, en este caso, en efecto ya no seríamos libres. La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre, cada generación tenga un nuevo inicio. Es verdad que las nuevas generaciones pueden construir a partir de los conocimientos, experiencias de quienes les han precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad, pero también pueden rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia que los inventos materiales. Decía el Papa Benedicto, el tesoro moral de la humanidad no está disponible, como lo están en cambio los instrumentos que se usan. Existe como invitación a la libertad y como posibilidad para ella. Tenemos también entonces problemas específicos que van mermando nuestra esperanza. Una crisis económica que sigue golpeándonos, una corrupción que nos azota, que nos escandaliza, una paz que no acaba de consumarse. Es verdad que hemos asistido a pasos importantes, aunque insuficientes en su resolución, pero aún nos afligen y mellan nuestra esperanza. Con estas 6 características podemos darnos cuenta que en verdad tenemos una crisis de esperanza, que estamos viviendo en una sociedad desesperanzada y que por lo tanto es necesario fijarnos en los rasgos de un hombre con esperanza para poder descubrir qué nos ofrece la esperanza cristiana, qué le ofrece el cristianismo como solución a un mundo sin esperanza. Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda.